Estábamos en este tema de el realismo afectivo y lo denso del realismo afectivo es que por más que otra persona nos esté diciendo que estamos en una situación tóxica, en algo que no nos conviene, etcétera, pero por la afectividad nosotros estamos allí. Incluso estamos viendo que hay una situación con nuestros superiores, con nuestros jefes, etcétera, y nosotros seguimos allí. Seguimos anclados, seguimos amarrados, con lazos que son invisibles. Y eso a veces también le ocurre al ejecutivo. A veces no está de acuerdo desde el punto de vista ético con lo que está ocurriendo dentro de la organización y se hace el ciego. Se pone como Shakira, pues. Continúa allí. Entonces, es importante entender que, bueno, esto también pasa a la inversa. Ocurre también con el superior, con alta gerencia, que a veces no quiere ver la realidad tampoco en sus colaboradores, en sus equipos, y piensan que los equipos son lo máximo. Ahí está Luis. Hola Luis, desde Ecuador. ¿Cómo te va? Luis de Maracaibo, que está en Saludos. Ecuador. Entonces, esto nos lleva a este, entender que el realismo afectivo, y es una forma genial de podérselo decir al ejecutivo o a la alta gerencia, llevarnos ese tema, ese título, ese nombre de realismo afectivo. Oye, tú sabes que esto se me parece al tema del realismo afectivo, esto que te está ocurriendo a ti, que es no querer ver lo que está ocurriendo por un exceso de afectividad. Eso le ocurre a los padres. A veces le están diciendo algo sobre los hijos y no quieren verlo. Le ocurre a las parejas. Están diciéndole algo sobre la pareja y no la cree. Entonces, mosca con este tema del realismo afectivo, muchachos, porque es más común de lo que nosotros podemos creer, que a veces se van trabando los procesos dentro de las organizaciones a partir de eso, a partir de que la gente está enganchada, tiene amarres afectivos y no logra gestionar, no logra cambiar. Por otro lado, vamos a entrar entonces aquí en las competencias de ICF. Me parece súper importante. Ya hemos hecho un recorrido sobre las de coaching, de las maestrías de YAC y cómo poderlas incorporar. Aquí tengo el material. Vamos a ver si Adriana dejó la pregunta por aquí. Ok. Ajá, aquí me está diciendo Adriana, eso supuse, mientras estábamos en el apagón, que la pregunta de Adriana es cómo comunicarle a la empresa que el coachee ya se quiere ir o ya no está dentro de la organización mentalmente. Eso se lo tenemos que dejar al coachee, Adriana. Es importante que se lo dejemos allí. Lo más que en nuestro informe, por eso es la importancia de hacer el informe y que nosotros el día que vamos a trabajar con los informes, podamos hacerlo estructuralmente, me explico. Recomendar en las recomendaciones que se haga una evaluación exhaustiva del talento de ese ejecutivo para saber cuál es su compromiso con la organización a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Hay instrumentos que lo miden. Hay instrumentos. Ahí está Emily Luis. Hola, ¿qué tal? Lo estoy viendo. Disciplinaditos los muchachos. Entonces, ¿cómo nosotros poder sugerir
sutilmente, pero estructuralmente que eso esté allí. Es más, si podemos darle una herramienta, se la facilitamos a la empresa para evaluar eso. Evaluar el nivel de compromiso del ejecutivo con la organización a corto, mediano y largo plazo. Si alta gerencia nos pregunta qué hace que esa recomendación esté allí, nosotros podemos decir que observamos en el proceso de coaching, en el programa de coaching, que el cliente tiene mucho potencial y que hay en su entorno muchas posibilidades de desarrollo. ¿Sí lo ven, muchachos? Entonces, que es importante que la empresa evalúe hasta dónde ese coachee, ese cliente, mejor dicho, ese ejecutivo va a permanecer en la organización o si se podría ir por una mejor oferta. Si han evaluado todas las posibilidades con él, desde mejoras de ingresos hasta mejoras en las condiciones laborales. Nunca vender al cliente. Pero lo que sí tenemos es que decirle a ese ejecutivo que se haga consciente de que tiene que ser muy honesto con la organización. Ahí tenemos que apelar al tema de valores. Que la gente entienda que tiene que hacerse honesto con la organización. Porque si vendemos al cliente, entonces, bueno, sobre todo cuando estamos en organizaciones donde tal vez nos toca más de un ejecutivo en la misma organización y eso se va corriendo. Esa fama de que, mira, se generó un conflicto porque el coach fue y sapió. En eso jamás podemos caer, porque estaríamos violentando. Ahora, si es algo que realmente va a comprometer a la empresa, a la organización, estamos viendo que hay una venganza por el medio, de que el tipo se está robando algo dentro de la organización, etcétera, ahí sí, sin duda, primero, suspender el proceso de coaching y decirle, lamentablemente, yo no puedo participar en esto, y hacerlo saber a la organización de que tienes que suspender por razones éticas la situación y que recomiendas que por favor hable con el ejecutivo, alta gerencia. Pero que hay un hecho ahí irregular que tú no te puedes hacer cómplices de ese proceso. Así de una. Pero cortas el proceso de coaching. Pero después que tú cortas el proceso, después que tú haces todas tus sesiones de coaching, se descubre esa agenda oculta del ejecutivo, que él se va de la organización. No, tú no puedes venderlo. Tú lo que tienes que, la recomendación es decir que se evalúe el nivel de compromiso y la permanencia de ese ejecutivo dentro de la organización a corto, mediano y largo plazo. ¿Tú estás diciendo que se vaya? No. Porque si se le falla el plan B al tipo, si le falla el plan B, donde él se pensaba ir, tú ya lo estás vendiendo. ¿Tú te diste cuenta de lo delicado que es esto? Pero tú estás salvando tu responsabilidad al decirle a la organización, evalúa el nivel de compromiso a corto, mediano y largo plazo. Y de una vez recomiendas que este es un ejecutivo que tiene mucho potencial y que hay una oferta muy grande a su alrededor, sobre todo en este momento. Por ejemplo, en el caso de que estemos trabajando con Venezuela, sobre todo en este momento. En que ahorita un buen talento es cotizado. La gente lo busca. No sé cómo estará eso en Ciudad Bolívar, muchachos, pero sí sé que en Maracaibo y en Barquisimeto y aquí en Margarita los buscan mucho. Un buen talento lo anda buscando. Incluso andan las empresas cazando talentos para llevárselos. En el mundo hotelero, Vietnam creo que es así. Andan buscando mucho la gente para sacarla de las empresas. Entonces, esas recomendaciones, por eso es que cuando veamos la redacción de informes, vamos a ver cómo nosotros quedar bien con nuestro ejecutivo, pero también quedar bien con quien nos está contratando. Pero no podemos irnos per se a decir, meter nuestro mapa ahí, que riñones, tú te quieres ir, la empresa está apostando a ti, tal y qué sé yo, porque puede ser que al tipo le esté fallando el plan B. Y después se quede sin el chivo y sin el mecate por culpa del coach.
y después diga, ese es un desgraciado, yo no quiero ver más nunca en mi vida. Sí, aquí dice Emily que sí, que se están debilitando las organizaciones y que sí está buscando. Y José Daniel dice que se tiene que venir para Margarita a ver qué sucede. Bueno, sí, aquí roban mucho talento. En el mundo hotelero están robando mucho talento. Entonces, fíjense ustedes, hay 4 elementos en las competencias del coach que son fundamentales, según la ICF. Yo quiero que sepan que yo me metí a estudiar estos meses la IAC, las maestrías de la IAC, y las maestrías de la IAC nosotros las tenemos que dar aquí porque indiscutiblemente son... Ah, está entrando Daniel. Perfecto, dice que ya le llegó la electricidad. Aquí ya está. Hola, Daniel, ya te llegó la electricidad. Aquí está Lidotel en vivo, pues, los gerentes de Lidotel Barquisimeto, Vietnam y Daniel. Estaba revisando ya sé, las maestrías de la ya sé, y quedan anacrónicas, realmente con todo lo que estamos evolucionando nosotros y todo lo que ha venido avanzando. Y estamos hablando que son maestrías que se construyeron hace 15 años y están quedando desfasadas completamente. Sin embargo, ICF no tiene unas estructuras de maestrías, sino tiene competencias y es más técnico. Entonces ya se nos dice crear los cimientos de la base del coaching. Y para crear los cimientos de la base del coaching hay que alcanzar lineamientos éticos y estándares y normas profesionales. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Establecer el acuerdo de coaching. Por eso es que es fundamental que fíjese que lo primero que nos dice ya sé, ICF, es establecer los acuerdos del coaching. Establecer los acuerdos del coaching es, sabes que estamos haciendo esta sesión de coaching, yo no te puedo prometer que tú vas a obtener resultados de esta sesión de coaching, al menos que tú decidas tener resultados. Por eso siempre les he dicho, muchachos, que nosotros no podemos prometer como coaches. Los coaches no pueden estar prometiendo que todo va a cambiar, que tu vida va a ser diferente, que después que hagas coaching esto va a ser un éxito. No. Después que tú hagas coaching, las cosas se van a transformar y van a cambiar si tú quieres que eso ocurra. Lo que les dije al principio, si no hay compromiso de parte del cliente, pérdida total. Y tú no te puedes frustrar como coach. Entonces, el cliente tiene que tener el compromiso para generar ese cambio, esa transformación. Entonces, es importante que fíjate lo que nos dice ICF, establecer los acuerdos. Los acuerdos es que haya responsabilidad, que haya compromiso, que haya autodeterminación y que tú puedas realmente hacer lo que tienes que hacer. Pero eres tú como cliente, no soy yo. ¿Ok? Si vamos a estar trabajando en coaching ejecutivo y con la organización, saber que ya hay una meta de la organización, que hay un objetivo de la organización y que el cliente tiene que estar claro en eso. Tiene que estar claro que hay un objetivo, que hay una meta establecida y que nosotros vamos a estar tantas sesiones de coaching trabajando ese proceso. Que no va a ser una cosa estática, que va a ser algo dinámico y que vamos a llegar a ciertos aspectos que van a beneficiar a la organización, siempre y cuando él esté de acuerdo. Entonces, por eso es que es tan importante. ICF nos dice que lo primero, más allá de que tú hagas rapport, de que tú generes la confianza, etcétera, es que usted establezca los acuerdos. Eso es lo primero que nos dice. Y para eso tú tienes un contrato. Para eso tú tienes un modelo de contrato en coaching donde usted establece eso. Entonces, allí, muchachos, ya nosotros estamos claritos que estamos trabajando con la primera competencia de ICF. Luego nos dice, co-crear la relación de coaching. Y co-crear la relación de coaching, esto me parece que es algo tan cuántico. Cuando yo les hablo de algo cuántico, es porque en cuántica se dice que todo es un vacío.
Eso es lo que explica la física cuántica. La física cuántica dice que todo está vacío y que entre un elemento y otro, que se supone es la materia también es hueca, la materia también está vacía, es un vacío. Y lo que hay es una ilusión, incluso en la fricción de esos elementos, en esas moléculas, para poder crear la realidad, la materia. Eso es lo que nos dice la física cuántica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nos hablan de co-crear la relación de coaching, quiere decir que no tan solo tú tienes que generar el escenario para que esa sesión de coaching se dé, sino que el cliente también tiene que poner de su parte. Es decir, es un 50 y 50. Y en esa co-creación, nosotros, de una nueva realidad de ese cliente, nosotros vamos a participar. ¿Cómo? ¿Construyéndole la realidad? No. Pero vamos a estar acompañándolo en ese proceso. Y para eso dice que lo principal tiene que ser establecer la confianza y hablar de presencia y conciencia abierta del coach. Entonces, por eso que les digo que esto es hasta New Age, pues, nueva era total. Me ponen a hablar Carlos Fraga de esto y el arquitecto de los sueños y es así. O sea, presencia y conciencia. Entonces, vamos a entender que yo voy a acompañarte a ti a construir una nueva realidad que tal vez no existe, que tú tienes que estar comprometido en eso y que yo le voy a poner la misma intención y la misma voluntad que le quieras poner tú. Porque aquí lo que no podemos tener, muchachos, es que el coach esté más entusiasmado que el cliente. Entonces está tan entusiasmado que, más entusiasmado que el cliente, que empieza a precipitar la realidad del cliente. Ya se inventa, ya ve todas las posibilidades del cliente, dice, tienes que hacer esto, y entonces ahí cae en mentoría, en asesoría. ¿Viste, Francisco, lo que habíamos hablado? Porque Francisco en sus prácticas observadas hizo todo maravilloso, pero se le dijo, no precipites esa realidad del cliente. Y eso es lo que nos está diciendo. Nosotros no podemos precipitar lo que el cliente quiere hacer. No lo podemos precipitar, muchachos. Entonces, ahí tenemos que estar. Esa es una línea invisible. Por eso es que quiero que hagan mentoring. Les voy a poner a practicar mentoring para que ustedes sepan cuándo están en mentoring y no están en coach. Ustedes sepan cuándo están en mentoring y no están en coach. Y lo vean allí, clarito. Entonces, co-crear la relación, crear los cimientos y la base del coaching, co-crear la relación de coaching, comunicar efectivamente. Y comunicar efectivamente nos dice ICF que es escuchar activamente, hacer preguntas poderosas y tener una comunicación directa. Esto de la comunicación directa, y voy a llegar allí, tiene que ver mucho con lo que yo les hablaba de lograr el desafío, desafiar al coachee, desafiar al cliente. Entonces, eso como yo les daba el ejemplo de la gente, ahí está Luis, yo no sé si Luis está vendiendo arepas en Ecuador, pero entonces le debo preguntar a Luis, que Luis está en Ecuador, que para qué le está vendiendo arepas en Ecuador, que cuál es el plan. Porque el plan no es vender arepas en Ecuador. Tiene que haber un plan detrás de eso. Y eso es directo. ¿Sí lo ven? No es dejar la cosa que quede en el aire abstracto. Tiene que ser algo directo. Es como, por ejemplo, yo preguntarle a María Alejandra hoy, ok, estamos haciendo esta sesión de coaching, María Alejandra. ¿Encontraste el tiempo para dedicarte a ese proyecto que quieres realizar? Ven, y María Alejandra se ríe, ve para el cielo, ve para el techo, ve para todos lados. No. Entonces, tú le dices a María Alejandra, bueno, María Alejandra, tú sabes que en el coaching decimos que si no tienes tiempo para algo, es porque realmente no te interesa ese algo. Si tuvieses que dejar esa meta, ese propósito, ese proyecto de lado, ¿cuál sería el nuevo proyecto, la nueva meta y el nuevo propósito?
Mira cómo se queda, ¿ves? Me mentó la madre prácticamente. Ah, ¿ves? Se quedan así, porque la gente se queda. Entonces, no importa, porque aquí entramos en este tema de las promesas no cumplidas. O sea, las promesas no cumplidas a nosotros mismos y las promesas no cumplidas a los demás. Regularmente tenemos un cúmulo de promesas no cumplidas a nosotros mismos, porque estamos tan ocupados jugando a ser buenos para cumplirle las promesas a los demás, que a veces no nos ocupamos de la de nosotros. Entonces, al no cumplir las promesas, eso se van generando obstáculos. Y como estamos en cuántica, es importante decirles que quedan anclas energéticas allí, muchachos. Ahora podemos hablar de eso, porque antes decían que eso era brujería, pero ahora sí podemos hablar de eso. Quedan anclajes energéticos, que es exactamente lo que queda después que nosotros terminamos una relación amorosa con alguien, por ejemplo. Cuando la gente termina una relación amorosa con alguien, quedan anclas energéticas allí, que si no hay la suficiente inteligencia y astucia de las personas, la inteligencia emocional digo, quedan atrapados en la relación. Y ocurre también en la parte laboral, porque todo lo que son relaciones interpersonales son energías. Si estamos hablando de física cuántica, esa fricción de esos elementos es un vacío. Y si todo es un vacío, todo es energía. Punto. Eso lo tenemos que visualizar así. Entonces, si usted no cierra ciclos, ustedes no han escuchado esto de cerrar ciclos. Si usted no cierra ciclos, usted está dejando anclajes energéticos en todas partes. Y eso ocurre con los planes, los programas, los proyectos no realizados. Entonces, a veces nos empeñamos en que eso tiene que ser así, pero si no lo es, ya, suéltalo. Y ahora ve por algo más. Entonces, si ese proyecto no tienes el tiempo, y recuerda que es el tema de la valoración del tiempo, que hablamos al principio, si no tienes el tiempo es porque realmente no te importa tanto. Eso es como el poco de papeles y el poco de libros y el poco de vaina que tiene la gente acumulados durante años, porque algún día la va a leer y algún día eso me va a servir. Yo he optado que cualquier vaina mal parada ahorita la voto, porque como está Google, ahí tú buscas toda vaina. Y eso lo entendimos. Esto es el nuevo conocimiento y entender que hace 30 años eso era imposible, no lo podíamos creer que eso podía pasar. Pero hoy día simplemente usted agarra su teléfono, busca una vaina y ya la consiguió. Entonces, igual está pasando con las ideas y los proyectos. Si usted no la ejecuta, eso ya mañana no le va a servir para nada, porque ya mañana hay otra vaina. Y te vas a entretener con eso otro que va a llegar. Entonces ve cerrando. Mira, esto ya no va a funcionar así porque tal vez no. Y lo pongo allá. No es una opción para mí ahorita en el momento. ¿Lo vimos, muchachos? Entonces, ¿hasta dónde nuestro cliente está metido en promesas no cumplidas que son anclajes energéticos que lo tienen allí metido? Y esa vaina ya no va a poder ser. Entonces, esto es importante que nosotros estemos conscientes de estas realidades y apliquemos física cuántica. Entonces, eso es comunicación directa. Y la pregunta poderosa es entender que, bueno, que, ok, y si no haces esto, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Qué va a ser diferente si lo haces? ¿Crees que va a cambiar tu realidad? ¿A quién va a afectar? ¿Qué hace que no lo has hecho? ¿Qué te limita? ¿Realmente crees que es importante para ti? ¿Qué te hace creer que es importante para ti?
Y si es tan importante para ti, ¿por qué no lo has hecho? Ay, porque Dios no ha querido. Entonces entras ahí en la creencia irracional, ¿viste? Valoración del otro. O sea, no me pasa porque Dios no quiere que me pase. Entonces, un proceso medular de una empresa, yo soy brujísimo, pero yo entiendo hasta dónde es el humano y hasta dónde es la divinidad. Cuando yo veo que ya no puedo, hasta donde yo no puedo, ya busco el otro recurso. Pero hay gente que le deja todo la creencia irracional de la divinidad. Y en un mundo mágico religioso latinoamericano, eso es así. Ahora ustedes van a estar viendo a José Gregorio por todos lados. You know? Ah, bueno. Facilitar el aprendizaje y los resultados. Creando conciencia, diseñando un método de acción, planeación y definición de metas y manejo de progreso. Por eso es que tengo una relación continuada. Manejar el progreso. Nosotros tenemos que ver si la persona está progresando o no está progresando, muchachos. Porque si estamos viendo, bueno, perfecto, bien. Welcome, María Alejandra. Aquí dice que si existen herramientas que le permitan al coach hacer esos cierres de ciclo, sí. Totalmente, dice José, llegan a las falancias divinas, totalmente. Hay que conectar con nuestro propósito para conectar con gente que necesita nuestros servicios. Sí, ya eso lo habíamos hablado. Fíjate tú, Luis, habíamos hablado de que el coach, si no es capaz de inspirar al coachee, está pelando. O sea, si no es capaz, si le va a hacer una pregunta al coachee que lo va a desafiar, es porque esa pregunta ya se la ha hecho a sí mismo. Ya ha sido capaz de desafiarse a sí mismo como persona, el coach, para poder desafiar a otra persona. Entonces, eso es como cuando usted tiene los pelos del burro en la mano. Bueno, cuando usted tiene los pelos del burro en la mano, usted puede desafiar. Mientras usted no lo tiene, piénselo, porque puede quedar mal. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo una pregunta, estamos desafiando, estamos llegando allá, es porque nosotros estamos viendo aquello, vimos que ya estuvimos allá y que va a haber alguna respuesta. Incluso el silencio es desafiar. Una mirada va a ser desafiar. Eso es sintonía, recuerden. Entonces, la progresividad, ya esto se va, esto se va a cerrar dentro de poco, que nos quedan 10 minutos. Yo les voy a pedir que a la vuelta, que ya nos quedaría nada, va a ser con micrófonos abiertos, muchachos, para que hagamos los intercambios y cerremos en 15 minutos, ¿vale? Para que queden esos intercambios allí. Eh, Esto está fantástico porque la clase ha sido súper concurrida y habla del compromiso de ustedes. Entonces, nosotros tenemos que evaluar la progresividad del cliente a partir de los cambios y la transformación que ese cliente haga. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Conductas y comportamientos. Las conductas y los comportamientos es lo que nos va a decir que esta persona progresó o no progresó. Así de sencillo. Entonces, si usted va a poner un ejemplo suyo en la sesión de coaching, es porque usted progresó, es porque usted como coach avanzó. Y cuando vaya a la próxima sesión, no es que usted va a decir, ay, no, no tuve tiempo. No, si usted es capaz de colocarse como ejemplo en una sesión de coaching, es porque usted va a avanzar. Mosca con esto, muchachos, porque si no el coach, el coachee, el cliente los va a invalidar. Eso pasa. Eso pasa igualito que la gente que se enamora. La gente que se enamora está viendo en el otro no tan solo el amor, sino que hay un proceso de admiración. Puede admirar la belleza, las cualidades,
Ese proceso de admiración es clave, que es el mismo proceso de admiración de los hijos por los padres. El proceso de estima y de valoración del hijo hacia el padre se pierde cuando ya no hay nada que apreciar, cuando ya no hay nada que valorar del otro. Ahí se pierde esa conexión. Incluso un empleado sigue estando con su líder porque lo admira. Admira la capacidad del líder. Cuando ya eso se rompe, ya ahí no hay mucho que buscar, al menos que la persona se vuelva a reinventar, ¿vale? Entonces, un coach va a ser admirado por sus cualidades y el coachee siempre va a regresar a ti. Por ejemplo, fíjense que yo le estaba echando este cuento de este coachee. Él tenía, que yo no sabía de él, 6 años y volvió después de 6 años. Te necesito coach, necesito hablar contigo. Entonces, el cliente no va a buscar un pendejo, sino va a buscar a alguien que realmente sabe que le va a dar un acompañamiento válido, muchacho. Entonces, yo los quiero ver a ustedes, en ese proceso de desplazamiento. Fíjense ustedes, yo dejé de dar coaching de vida y mis socios lo saben, porque en 2 cortes de coaching de vida empezaron a salir coaches a hacer coaching irresponsablemente y a venderse por las redes sociales, prometiendo cosas, haciendo una locura. Yo dije, y fueron los coaches de vida. Y a mí eso me ocupó tanto y yo dije, no, yo no vuelvo a dar coaching de vida. Porque me responsabilicé yo. Yo dije, esto es lo que estoy generando yo. Ellos están llegando a mí por algo, para algo. Entonces, yo dije, no doy más coaches de vida. Me meto en el mundo ejecutivo a generar esta experiencia. Porque lo vi, lo observé. Entonces, la irresponsabilidad de una persona que no entiende que otro te está buscando para que tú lo apoyes, lo acompañes a dilucidar algo, a observar algo, a transformar algo en su vida, a tomar decisiones, a, a cortar esas brechas que tiene para poder alcanzar metas. Y que hay gente que viene y le destruye la vida a otro, simplemente por sus inseguridades, por sus miedos, etcétera, sin entender el rol de un coach. Entonces, por eso quiero que hagas mentoring para que veas cuál es el rol de un mentor, que tampoco es el rol para estar recomendando lo que me resultó a mí te va a servir a ti, porque eso es mentira. Sino qué hice yo en mi vida cuando me ocurrió esto y qué vas a hacer tú con esto que tienes. ¿Sí lo vemos, muchachos? Entonces, allí es clave que nosotros entendamos que esto que nos está diciendo la YAC a nivel de maestrías y lo que nos está diciendo la ICF a nivel de competencias es simplemente que nosotros sepamos cuál es nuestro rol y qué es lo que espera un cliente de nosotros. Así el cliente no sepa qué es coaching. Y el SEO Skiffiton nos dice a nosotros que es un modelo de abordaje y por eso es que le estoy dedicando una sesión exclusivamente a ese modelo de una masterclass con todas las herramientas para que nosotros sepamos cómo vamos a entrar a la organización, qué vamos a hacer en la organización y cómo explicar qué es coaching a un cliente. Porque a veces la gente tiene falsas expectativas también sobre lo que es coaching. Bueno, ya esto, podemos ir ya haciendo preguntas, muchachos. Mari, qué bueno que pudiste entrar. Mari Jiménez, que está en Maracaibo, tenía problemas de comunicación. Y podamos
ya ir intercambiando cosas para poder cerrar los próximos 15 minutos. Si quieren ya ir adelantando las preguntas, vamos avanzando. Si han tenido experiencia estos días en coaching, si han tenido la oportunidad de hacer alguna sesión de coaching, ¿qué observaron allí? ¿Qué los hizo estar seguros? ¿Qué los hizo estar inseguros en esa sesión de coaching? ¿Está abierto, Francisco? Ya sé como los profesores en la escuela. No te escucho, Francisco. ¿Tú tienes el micrófono abierto? Sí, lo tienes abierto. No, no se escucha nada. Luis, ¿quieres hacer alguna intervención? Mientras Francisco acomoda allí, a ver qué pasa. No, tienes el micrófono apagado. Sí. Vietnam. Hola. Ajá. Bueno, desde las prácticas que hice con Francisco, pues no he tenido así como una sesión como tal, Ok. pero sí en el trabajo, pues cuando interactúo con los otros jefes de cosas de su departamento, recuerdo mucho de las cosas que practicamos y aprendimos en estas sesiones de coaching, de aprendizaje, pues, y lo pongo en práctica, sobre todo cuando plantean su problema, pues la escucha activa y los desafíos, como decía, pues, ¿qué te impide? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no pruebas de esta manera? Y que haga la constancia, porque muchas veces prueban cosas, no obstante, pues no les dan resultados. Entonces, sí, en el trabajo sí he practicado con los otros jefes esa parte de De la escucha desafiarlos a hacer activa. cosas diferentes. Exactamente. Ok. Mari, que estás por allí. ¿Aló? ¿Me escucha ahora? Ahora sí te escucho, Francisco. Ahora sí me estás escuchando. Sí. Ah, qué bueno. Bueno, esto es primera vez para mí. Había escuchado conferencias, pero no había participado. Es la primera vez. Ok. No sé cómo poner aquí la imagen grande de la No, cámara no te mía, no sé. preocupes. Ellos te están viendo porque a medida que va tienes el micrófono, sale tu imagen. Ah, ok, ok. Tengo que mantenerlo presionado. Si hago así, no me escucha. Ahí no me escucha. Ahí te Ahí me escucho. escucha. Ajá. Ah, o sea, tengo que mantener el micrófono presionado. Está bien. Bueno, al igual que Vietnam, o sea,